Friedrich Nietzsche no escribió manuales de seducción, pero entendía el deseo como nadie. El deseo femenino no se conquista con palabras bonitas, se despierta con presencia, con poder, con una vida que arde. Ella no desea lo que entiende, desea lo que la descoloca. No lo que pide, sino lo que teme y admira. No la hagas tuya. Haz que quiera ser tuya. Este video no te dirá cómo gustarles. Te dirá cómo volverte inolvidable. Capítulo 1. Ella no desea al bueno, desea al auténtico. Muchos hombres creen que ser buenos es suficiente, que con atención, flores y amabilidad basta para despertar deseo. Error fatal. Nietzsche diría que el hombre bueno es el domesticado, el que obedece. Pero el deseo femenino no se enciende con obediencia, se enciende con autenticidad, con esa llama interna que no pide permiso. Ella desea al que no necesita gustarle. El deseo femenino es más salvaje de lo que el discurso moderno admite. Nietzsche nos enseñó que lo instintivo, lo irracional, lo vital, es más fuerte que cualquier moral impuesta. Y en ese plano, el deseo no va por el camino de lo correcto, va por el camino de lo auténtico, de lo que vibra sin pedir disculpas, de lo que impone presencia, no permiso. Solo así resaltarás no sobre los demás, no contigo mismo. El hombre que más deseo genera no es el más amable, sino el más claro con su esencia, el que no se traiciona para agradar, el que no negocia su fuerza para ser aceptado, porque la verdad es esta. Las mujeres pueden admirar al bueno, pero desean al que se mantiene firme, al que no tiembla cuando lo cuestionan, al que no esconde su naturaleza por miedo a incomodar. Si no tienes ninguna de estas cualidades, estás condenado al olvido. Nietzsche no hablaba directamente de mujeres, pero lo dejó claro. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El hombre con propósito, con fuego, con dirección, emite una energía que no necesita explicación. Y es precisamente esa energía la que enciende la atracción femenina. No el disfraz del caballero, sino el alma que arde y retumba por dentro sin distinción. La autenticidad es peligrosa porque no se puede controlar. Y eso es lo que ella siente cuando ve a un hombre que se respeta a sí mismo. Puede no entenderlo, pero lo desea. El deseo no nace del entendimiento, sino del impacto. Y solo impacta quien no teme mostrarse tal como es, sin adornos, sin filtros, sin discursos políticamente correctos, crudo, real, vivo y audaz en todos los sentidos. Quien se acomoda para gustar, pierde. Quien se adapta demasiado, se vuelve invisible. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, y eso incluye el poder sobre uno mismo. El que domina su mundo interno, domina el deseo que proyecta. No se trata de ser rudo o grosero. Se trata de no ser falso, de no cambiar tu esencia para obtener una caricia. Como hombre siempre debes buscar la autenticidad, domínate y dominarás. Ella no busca al bueno, busca al hombre que vibra con su propia verdad, que no se arrodilla emocionalmente ante nadie, que no necesita pedir amor porque ya se lo dio a sí mismo. Ese es el auténtico. Ese es el que no solo entra en su cama, sino en su mente, porque quien no necesita conquistar, conquista. Y eso Nietzsche, aunque no hablara de mujeres, lo entendía mejor que nadie. Capítulo 2. No le pidas deseo, provoca su admiración. El deseo no se mendiga, se impone. Pedir deseo es ya haber perdido. Nietzsche despreciaba a quienes buscaban validación externa. Para él, el valor debía emanar desde dentro, y en el juego del deseo femenino,
Esto se cumple sin excepción. Si tienes que convencerla de que te desee, ya no te desea. El deseo verdadero nace cuando ella te admira. Aunque no lo entienda, la admiración es la antesala del deseo. Una mujer puede quererte sin desearte, pero no puede desearte sin admirarte. Y no se admira al que busca aprobación, se admira al que vive en su eje, al que no espera nada, pero lo genera todo. Nietzsche llamó a este tipo de ser el espíritu libre, el que rompe cadenas, incluso las del deseo ajeno. ¿Por qué no las necesita? Un hombre que vive desde la necesidad emite carencia. Un hombre que vive desde la plenitud emite poder. Y ella lo siente. No por lógica, sino por instinto. Las mujeres desean al que no está disponible emocionalmente para cualquiera, al que no ofrece su alma al menor gesto. Nietzsche lo diría así: el hombre que se conoce a sí mismo no tiene prisa por ser aceptado. No intentes manipular su deseo. Eleva tu vida, vuélvete admirable, no por ella, sino por ti. Eso es lo que genera atracción real. Un hombre que se pertenece, que ha elegido su camino y no necesita ser visto para sentirse vivo. Nietzsche habló de la creación del superhombre, alguien que se reinventa desde su voluntad, y eso, traducido al deseo, es irresistible. El deseo no se activa con frases, sino con vibraciones. Ella debe sentir que tú podrías vivir sin ella, y aún así la eliges. Eso revienta su lógica, porque entonces no eres uno más. Eres uno que se basta a sí mismo, y lo sabe. Ella no quiere ser tu salvación, quiere ser tu excepción, pero eso solo ocurre si antes se rompe la idea de que tienes que conquistarla. Admirar es un acto silencioso. Se da cuando alguien impacta sin querer impresionar. El deseo femenino es como el fuego. No responde al control, sino al calor. Y el calor nace de la autenticidad mezclada con dirección. El hombre admirable no grita su valor, lo encarna, y esa coherencia silenciosa es lo que la descoloca y la atrae. Así que no le pidas deseo, provócalo, no con palabras vacías, sino con una vida tan fuerte que inspire respeto, curiosidad y deseo al mismo tiempo. Nietzsche lo diría con otras palabras: sé tan tú, tan intensamente tú, que no puedas ser ignorado, porque cuando eso ocurre, no necesitas conquistarla. Ella quiere conquistarte a ti. Capítulo 3. El deseo no es amor, es poder. Confundir deseo con amor es el error que más hombres cometen. Nietzsche habría destrozado esa idea sin piedad. El deseo no tiene ética, no tiene ternura, no tiene compasión. Es una fuerza irracional que responde al poder, no al buen corazón, no al compromiso, al poder. Ella no desea al que la ama como salvadora, sino al que la impacta como tormenta, porque el deseo no busca seguridad, busca intensidad. El amor se construye, el deseo se impone. No necesitas años para desear a alguien, necesitas segundos. Y esos segundos están marcados por una sola cosa: dominancia emocional.
Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como el motor del ser humano, y esa voluntad no suplica amor, se manifiesta como magnetismo, como ese fuego interno que arde sin necesidad de explicación. Eso es lo que ella siente cuando desea. El que ama primero pierde si no entiende esto, porque muchas veces el amor masculino nace desde la necesidad, mientras que el deseo femenino nace desde la fascinación. Si tú le entregas el alma y ella aún no ha sentido esa fascinación, te verá como débil. Y no hay nada que mate más el deseo femenino que un hombre emocionalmente arrodillado. Nietzsche odiaba la sumisión disfrazada de virtud. Y con razón. Ella no desea al que necesita su validación, desea al que vive sin necesitarla, porque eso la desafía, la confronta, la despierta. El deseo femenino es selectivo, pero no racional, y no se activa por el más simpático, sino por el más indomable. Nietzsche decía que la vida misma es voluntad de dominio, no sobre otros, sino sobre uno mismo. El deseo nace cuando proyectas esa voluntad sin pedir nada a cambio. Un hombre que domina su energía, domina su atractivo. No porque se reprima, sino porque se dirige. No da explicaciones por lo que siente. No busca justificar su existencia. Sabe lo que es, sabe lo que vale. Y eso no lo convierte en arrogante, lo convierte en deseable. El amor es ternura, el deseo es poder, y ese poder solo brota de una vida que no se rinde ante la expectativa ajena. Ella puede amarte sin desearte, puede cuidarte sin excitarse por ti. ¿Duro? Sí. Pero es la verdad que Nietzsche empujaría a mirar de frente, porque él no creía en la esperanza, creía en la lucidez. Y sólo desde la lucidez puedes entender que el deseo femenino es salvaje, caprichoso y emocionalmente crudo. No responde a lo justo, responde a lo impactante, a lo que no puede ignorar. Por eso, deja de buscar amor cuando lo que buscas es deseo. Deja de actuar como pareja cuando aún no eres desafío. El deseo es un campo de poder, no de afecto. Y si quieres conquistarlo, no preguntes qué quiere ella. Pregúntate qué tan fuerte es tu fuego interior, porque ese fuego, si es auténtico, no solo la quema, también la atrae. Capítulo 4. Cuando no te necesita, te desea. Hay una paradoja brutal en el deseo femenino. Entre más disponible estás, menos te desea. Nietzsche lo habría entendido como una ley natural. El deseo necesita tensión, no certeza. Cuando ella sabe que te tiene, te pierde, porque el deseo no nace de la necesidad mutua, sino del misterio, del peligro, de la posibilidad de perderte, no del afecto, sino del abismo que provoca tu libertad emocional. Ella no desea al que está para todo, sino al que puede irse en cualquier momento. Eso no significa jugar juegos ni manipular. Significa tener una vida tan completa que no gira alrededor de ella. Nietzsche decía que quien tiene algo por lo que vivir no se arrodilla ante nadie, y esa independencia brutal, esa libertad interior, enciende.
porque no la necesitas, la eliges, y eso marca la diferencia. El hombre que se entrega sin condiciones, sin límites, sin identidad, se vuelve paisaje, no misterio, no tormenta. El deseo necesita contraste. Y si tú solo eres sol, ella se adormece. Pero si eres sol y sombra, luz y abismo, risa y distancia, entonces no puede encasillarte. Y lo que no se puede controlar, se desea. Nietzsche llamaba a esto vivir más allá del bien y del mal. Inexplicable, pero inevitable. Muchos hombres se creen más deseables cuando más disponibles son, pero eso los convierte en previsibles. Y lo previsible no seduce. Lo incierto, sí. Por eso, cuando no te necesita, cuando sabe que no eres suyo, ahí te desea, porque dejas de ser una herramienta emocional y te conviertes en una figura enigmática. Y lo enigmático siempre atrae, siempre desafía, siempre brilla. No se trata de ser cruel, se trata de ser libre. Nietzsche diría, no ames para llenar un vacío, ama desde tu plenitud. Y desde esa plenitud no te vuelves mendigo, te vuelves solitario elegido, hombre que no suplica deseo, pero lo provoca, no porque lo busque, sino porque lo irradia, y ella lo siente, no lo entiende, pero lo quiere, porque no lo puede controlar. En el fondo, cuando un hombre no está disponible emocionalmente, proyecta un poder difícil de resistir. No porque se haga el difícil, sino porque no vive para agradar, vive para crecer. Y esa energía vital es magnética. Nietzsche enseñaba que el verdadero poder está en la autoafirmación, y cuando ella lo percibe, desea ser parte de ese mundo, aunque no lo entienda del todo. Por eso, si quieres que te desee, no estés donde te necesita. Está donde eres imposible de poseer, porque el deseo femenino no busca estabilidad, busca intensidad. Y la intensidad no vive en lo que se entrega por completo, sino en lo que se escapa por entre los dedos. Ahí nace la tensión. Ahí nace el fuego, ahí nace el deseo. Capítulo 5. El hombre que no tiene dueña. El hombre que no tiene dueña es aquel que no se ata ni se somete a ninguna expectativa femenina. Nietzsche lo llamaría el Übermensch en su terreno amoroso, un ser que trasciende la necesidad de validación externa. No busca pertenecer ni encajar. Su libertad interior es su mayor atractivo. Ella lo desea porque no puede poseerlo, porque él vive en su propia ley, no en la de ella ni de nadie más. Ser dueño de uno mismo es el mayor desafío en el juego del deseo. La mujer siente ese poder, aunque no lo entienda racionalmente. Nietzsche enseñaba que sólo quien se domina a sí mismo puede dominar su entorno. En el amor, eso significa no caer en juegos de dependencia o complacencia. Es ser fuego que arde sin pedir permiso, que vive para sí, que no se deja consumir. Así se vuelve irresistible. Este hombre no se humilla por afecto ni busca seguridad en los brazos de otra persona. Su seguridad es interna, forjada en el enfrentamiento con sus propios miedos y deseos.
Nietzsche creía que la autoconquista es la victoria más noble, y esa victoria se refleja en su mirada, en sus gestos, en su silencio. Esa autoconfianza sin necesidad de justificación es el imán que atrae el deseo femenino. El hombre sin dueña sabe que la libertad es su bien más preciado. No se ata a promesas vacías ni a expectativas ajenas. Esa independencia emocional genera una aura de misterio y respeto. Nietzsche lo llamaría vivir más allá del bien y del mal, sin rendir cuentas a los convencionalismos del amor tradicional. Ese es el terreno donde se juega el deseo auténtico, salvaje y sin concesiones. Ella desea al hombre que no se deja poseer porque él es un territorio inexplorado. No está marcado ni domesticado. La mujer siente ese terreno como un reto, como un enigma que despierta su instinto de conquista. Pero ese deseo es distinto al amor romántico. Es un fuego momentáneo, un impulso que nace del misterio y la libertad. Nietzsche lo celebraría como la expresión máxima de la voluntad de poder. Este hombre no teme estar solo, porque sabe que la soledad es la única forma de encontrarse a sí mismo. Nietzsche decía que el hombre más fuerte es el que se siente cómodo en su soledad. Esa fortaleza atrae sin esfuerzo. Y esa atracción no se basa en lo que él haga por ella, sino en lo que él es para sí mismo. Esa autenticidad indomable es lo que despierta el deseo femenino más profundo. Así que si quieres conquistar el deseo femenino, no busques ser dueño de ella. Sé dueño de ti primero. Vive sin ataduras, sin miedo a perder. Porque el hombre que no tiene dueña es el hombre que realmente puede hacerla suya. Nietzsche no nos promete un amor dulce, pero sí un deseo apasionado, feroz y libre. Y ese es el verdadero poder. Conclusión. Amar sin ilusiones. Vivir con valor. El amor no es eterno. Esa es una verdad que el demonio del miedo y Nietzsche nos recuerdan sin piedad. Pero aceptar que la felicidad y el deseo tienen fecha de caducidad no significa rendirse. Significa vivir desde la verdad, sin engaños ni falsas esperanzas. Amar sin ilusiones es un acto de valentía, porque sólo así el amor puede ser libre, intenso y genuino. Cuando dejamos de buscar la seguridad en el otro y encontramos fuerza en nosotros mismos, el amor deja de ser una prisión para convertirse en un acto de creación. Nietzsche nos invita a vivir con la voluntad de poder, a amarnos a nosotros antes que a nadie, y desde ahí ofrecer un amor que no aprisiona, sino que libera. El deseo femenino surge entonces porque siente esa autenticidad y libertad. El miedo a la pérdida o al final no puede paralizarnos. Al contrario, debe impulsarnos a vivir cada instante con intensidad, a no aferrarnos a lo inevitable. En ese espacio donde todo puede terminar, surge la verdadera pasión, la chispa que enciende el deseo. Amar sin garantías es amar con coraje, y ese coraje, ese fuego interior, es lo que convierte al hombre en alguien irresistible. Así, la clave para conquistar el deseo femenino no está en promesas ni en seguridades, sino en ser un hombre que no teme la verdad del amor, que todo termina, que todo cambia, que amar es un acto libre, efímero y poderoso. En ese reconocimiento
Somos dueños de nuestro destino y maestros del deseo, porque solo cuando aceptamos la fugacidad del amor dejamos de suplicarlo. Dejamos de mendigar cariño, atención o permanencia. Ya no buscamos ser amados por necesidad, sino por elección. Y esa elección, cuando nace del desapego, se vuelve profundamente magnética. Nadie desea a quien se arrastra, pero todos sienten intriga por quien sabe irse a tiempo. Amar sin ilusiones no significa frialdad, significa madurez. Significa haber caído 1000 veces y aún así conservar la capacidad de sentir, sin convertirnos en esclavos del sentimiento. El demonio del miedo susurra que sin amor no somos nada, pero Nietzsche grita que sin libertad el amor no vale nada. El amor verdadero no necesita garantías, solo presencia y verdad. Entonces, no temas si el amor duele, teme más si nunca te desafía, porque solo quien ha amado desde la libertad puede mirar atrás sin arrepentimientos, y solo quien ha perdido sin destruirse está listo para amar sin perderse. En el fuego del amor efímero se forja el alma fuerte, y esa alma es la que todos desean, pero pocos pueden tener.